La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Saludos a todos ustedes desde mi corazón, desde mis oraciones, deseando que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Señor Padre, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con usted. Estamos en tiempos difíciles, muy difíciles. Tal vez como algunos de ustedes están experimentando, y muchas personas, como la experiencia que experimentó Job. Malas noticias tras malas noticias. Malas noticias de la empresa, de sus negocios, malas noticias de la familia, malas noticias del sector sanitario, la salud. A esto se suman las limitaciones en las funciones pastorales que tenemos muchos de nosotros. Hoy vamos a continuar con la serie Solo Jesús es el buen pastor. Hay un contraste de malos pastores y quiero invitarte a revisar el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34. Vamos a revisar lo que dice la Escritura acá acerca de los malos pastores. Hay una amonestación, hay una reprimenda, si se quiere, de parte del Señor, usando al profeta hebreo Ezequiel para llamarle la atención a estos malos pastores. Capítulo 34 dice así: Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor y por presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Aquí, en esta amonestación que hace el Señor a los pastores a través de este mensaje profético, voy a señalar algunas características de un mal pastor, en contraste a Jesús, que es el buen pastor. En el versículo 2 dice: Ay, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores. Siempre hay en el lenguaje profético hebreo, sobre todo, o en el lenguaje profético, es juicio. Es juicio. Juicio de los pastores. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. La primera característica que encontramos de un mal pastor: se apacienta a sí mismo y deja de apacentar a su feligresía. Es decir, se cuida a sí mismo, tiene cuidado de sí mismo, en vez de cuidar a sus ovejas.
Muchísimos pastores están interesados en el dinero, en la lanita de sus ovejas. Versículo 3. Es otra de las características. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, más no apacentáis a las ovejas. Encontramos una tercera característica en el versículo 4. No fortaleciste la débil. Aquí va a mencionar un pecado por omisión que le corresponde al pastor hacer un cuidado de acuerdo a la condición de cada feligrés, de acuerdo a la necesidad que tiene cada oveja. Aquí menciona por lo menos 5 necesidades en los feligreses. Uno de ellos lo llama débiles. Hay feligreses débiles en la fe, nos lo dice la Biblia en Romanos también. Hay otros que lo llaman enfermos, hermanos que están enfermos físicamente y hermanos que están enfermos espiritualmente. El perniquebrado o perniquebrada, aquel que está lastimado, herido. El descarriado y el perdido. Ahí encontramos 5 necesidades en la oveja. ¿Y cuál es el cuidado en cada caso? Lo menciono allí. Al débil es necesario fortalecerlo. Y un mal pastor deja de hacerlo. Al enfermo es necesario curarlo. Al herido o perniquebrado es necesario vendarlo. Al descarriado es necesario hacerlo regresar al retiro o volver. Y al perdido es necesario buscarlo. Es lo que nos dice el versículo 4 de Ezequiel 34. Pero hay algo más que se suma a estos malos pastores. Dice al final del versículo 4, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Habla del abuso. Hay pastores, malos pastores, se caracterizan por ser abusivos de sus feligreses, se enseñorean, dice el texto sagrado. En el versículo 5 encontramos otra tarea que deja de hacer el mal pastor. Y dice así, y andan errantes, ¿quiénes? Las ovejas, por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo. Es decir, él deja de librarla de manos de sus enemigos, de los enemigos del rebaño. Entonces aquí encontramos algunas características en contraposición de lo que es nuestro Señor Jesucristo, que es el buen pastor. En Primera de Pedro, capítulo 5, encontramos otras características de un mal pastor. El apóstol Pedro, como pastor y copastor, me refiero a copastor, no a alguien que sea un asistente del pastor principal de la iglesia local, sino en el sentido de que es pastor al lado de él. Dice 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Aquí da una primera característica de un mal pastorado. Alguien que pastorea ejerciendo el pastorado como si lo hubiesen obligado. No porque hubo un llamado en él, no porque el Espíritu Santo lo redarguyó y lo puso en este ministerio, sino que lo hace tal vez de mala gana, porque se siente obligado. Es lo que está diciendo el texto. No por fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Aquí encontramos otra característica de un mal pastorado, que lo hace interesado en la cartera suya, en el dinero suyo, en los diezmos suyos. Dice que lo hace por ganancias deshonestas, por dinero, sino con ánimo pronto, es como debe ser. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Vuelve a mencionar la actitud abusiva de estos pastores que son malos pastores. Se enseñorean, lo hacen con crueldad. Bueno, aquí encontramos dos textos interesantes que mencionan el mal pastorado, un mal ejercicio del pastorado. No así Jesús, nuestro Señor. Hay excelentes pastores que de verdad tendremos que quitarnos el sombrero ante su maravilloso trabajo, llamado por el Señor, con un maravilloso celo por el Señor, pero no hay como nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es el buen pastor. Hoy desarrollamos la tercera parte de esta serie. Solo Jesús es el buen pastor. Yo le invito a usted que estemos revisando en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 11 en adelante, allí nos va a hablar Jesús de que Él es el buen pastor. Él no lo declara. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este es el tercer tema de esta serie, en la cual le estoy presentando evidencias de que Jesús es el buen pastor. La primera evidencia que anunciamos y estudiamos es que Jesús, como buen pastor, arriesga su vida para enfrentar al lobo. En su época, los lobos eran los religiosos que planearon incluso su muerte para llevarlo a la cruz del Calvario. Ellos son los lobos. Y Jesús arriesgó su vida enfrentando al lobo. La Biblia nos muestra claramente que uno de los sistemas más peligrosos que enfrenta el cristianismo, la vida cristiana, la vida espiritual, es la religión. Los religiosos son muy peligrosos. Actualmente todo dirigente o líder espiritual que enfrenta al rebaño, o que entra al rebaño, mejor dicho, por otro lado, y no entra por la puerta, el tal es un lobo. Es un ladrón y salteador. La Biblia menciona algunas características de los lobos o los identifica. En Mateo 7:15 los llama falsos profetas. Así los llama. Que entran vestidos como de oveja o vestidos de piedad. Tienen la apariencia de piedad, dice también la Escritura. No perdonan al rebaño. La segunda evidencia que ya también estudiamos es que Jesús conoce el rebaño. Jesús te conoce a ti. Si tú eres oveja de Cristo, Él te conoce. Pero hay un conocimiento recíproco. Tú también lo conoces a Él. Hay una relación estrecha, versículo 14 de Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Un conocimiento recíproco. Jesús escudriña el corazón de todos los humanos, no solamente de las ovejas. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus intenciones, Él conoce tu corazón, que la misma Biblia declara que es engañoso más que todas las cosas. Y por cierto, el Señor Jesucristo va a dar una sentencia contra todos aquellos religiosos, contra todos aquellos que no tuvieron una relación con Él, no lo conocieron como lo conocen sus ovejas. En Mateo 7, 21 al 23, ahí encontramos esta declaración. Hay gente que se le van a acercar en el día del juicio, al final de los tiempos, o tal vez cuando usted tenga un encuentro con la muerte,
y abre sus ojos en la eternidad, te vas a encontrar con el juicio. Y Él te va a decir, no te conozco. Échenlo fuera si usted no ha tenido una comunión con Él. Jesús conoce su rebaño. Si usted no es rebaño, Él te va a decir estas trágicas palabras. No te conozco. Échenlo fuera. El versículo 14 al final dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las mías, es decir, quien es oveja de Él. Si usted es parte del redil de Jesucristo, usted lo conoce a Él. Y la Escritura también dice que en ese conocimiento recíproco, es decir, en una relación estrecha, cercana, Él te da vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Así termina declarando el Señor. La tercera evidencia que voy a presentarte en este día es que Él da su vida en provecho suyo como oveja del Señor. Juan 10:15. Al final dice, y pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Solo este pastor, el buen pastor, Él da su vida por sus ovejas. Es el único pastor que entrega literalmente su vida para morir a fin de darle vida a las ovejas. Por eso Jesús solo es el buen pastor. Solo Él es el buen pastor. Vamos a ver algunas características de su muerte sacrificial. Número 1, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. La primera característica que encontramos de esta muerte sacrificial, o el primer aspecto, es que Él muere para resucitar. Maravilloso. Él entrega su vida para dar un triunfo. Aquí encontramos el aspecto triunfal de su muerte. Es la columna vertebral del cristianismo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, todo el sistema cristiano cae. Con Él se levanta el sistema cristiano y con Él cae el sistema cristiano. Si Cristo no resucitó, entonces todo esto se vuelve nada prácticamente. Fue el tema central de la predicación de los apóstoles. Revise la Biblia, revise el Nuevo Testamento para que usted se dé cuenta que fue el tema principal de la predicación de los apóstoles. Voy a revisar primero a los Corintios, capítulo 15, lo que dice el Señor acá a través de la pluma de Pablo. Primeramente, dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Interesante lo que nos dice el versículo 13 del mismo 1 Corintios 15. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No sirve nada todo esto que estamos predicando. Y las redes están llenas de multitudes, millones de predicaciones, de muchísimos predicadores, pastores, bibliotecas llenas sobre la vida de Jesús y sobre todo lo que conocemos como teología. Todo esto se va al suelo, se va al pipote de la basura,
si Cristo no resucitó. Columna vertebral del cristianismo, la resurrección de Cristo. Y para eso Él muere, para eso Él da su vida, para volverla a tomar, es decir, para resucitar. Además, de acuerdo a Romanos, esto lo enseña la Biblia, te voy a dar una referencia. Romanos capítulo 10 enseña que es también la fórmula para ser salvo. La Biblia nos habla de salvación. Salvación de los poderes del pecado sobre nuestras vidas. Salvación de los poderes del infierno sobre nuestras vidas. Salvación de los poderes de Satanás sobre nuestras vidas. Salvación de la condenación eterna. Salvación de caer en las manos de un Dios que también juzga. De la ira de Dios. Salvación de todo eso. La Biblia habla de salvación. Voy a leerte Romanos 10:9. Dice así. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos. Es decir, resurrección. Si usted es cristiano o cristiana y no cree en la resurrección, entonces usted no es salvo. Usted no ha nacido de nuevo. Este texto dice, serás salvo. Dos cosas. Creer en el corazón que Jesús es el Señor. Confesar con la boca que Él resucitó. Que el Padre lo levantó de los muertos. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Un tema central de todo el Evangelio, de todo el cristianismo. La tumba está vacía. Es decir, Jesús se levantó de entre los muertos. Él no está en una cruz. Muchos de ustedes tienen un símbolo de una cruz con alguien ahí. Tal vez si yo tomara el símbolo de la cruz, la prefiero una cruz vacía. Porque me está diciendo esto. Él resucitó. Él venció la muerte. Tema central de la predicación. Regresamos a Juan 10, versículo 18. Nadie me la quita, está hablando de la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Otro aspecto de la entrega de Jesús, entregó su vida por sus ovejas, es que Él tuvo libertad para morir. Nadie lo mató. Hubo todo un sistema religioso y político que se unieron, pero en conclusión podemos decir así. Jesús tenía todo el poder para pedirle al Padre que enviara ángeles y lo libraran. Pero Él voluntariamente entregó su vida. Es el segundo aspecto. Tuvo libertad para morir. En ese mismo versículo, al final dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Tercer aspecto. Fue un mandato del Padre. El Padre Celestial le dijo, tienes que ir a la cruz. Y Él sencillamente obedeció. Tres aspectos importantes. Muere para resucitar. Tiene la libertad para morir. Él decide morir. No se defiende. Fue ante un tribunal, un juicio. Muchísimas leyes se violó delante de él y cerró su boca. No se defendió. Y en tercer lugar, fue un mandato recibido del Padre. El Padre le dio este mandato. Jesús obedeció. Es la encarnación de la obediencia. Si usted y yo queremos aprender a ser obedientes, aprendamos eso de Jesús. Jesús obedeció al Padre en toda su vida, totalmente. Juan 12:49 dice lo siguiente.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo así el Señor Jesucristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Interesante. Aún cada palabra, Él lo obedeció. El Padre le bajó las instrucciones y Él cumplió totalmente el guión que el Padre le dio. Él tenía toda la facultad y el poder y la capacidad de decir, no, yo no quiero cumplir con eso. Pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 15:10 de Juan dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Interesante. Para permanecer en el amor de Cristo hay que guardar sus mandamientos. Como Él permanece en el amor del Padre porque Él guardó sus mandamientos. En Mateo 26:42 encontramos que Jesús está orando en el huerto del Getsemaní y le dice al Padre unas palabras como esta: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino tu voluntad. Él estaba hablando de esa copa. ¿Cuál copa? Del todo la pasión, lo que representaba desde el momento que fue azotado, apresado, hasta clavado en la cruz. A eso se refería como la copa. Él deseaba en su voluntad no pasar por allí. Se lo dijo al Padre en oración, pero le dijo, no como yo quiero, sino como tú. Quiero finalizar con la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice así. Voy a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por favor, hagamos oración. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos gracias, especialmente por el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, maravilloso pastor, que dio su vida, y por Él tenemos vida, vida abundante. Gracias por haber tratado con cada una de las personas, Señor, que tienen contacto con este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo te invito, estimado amigo, a tener un encuentro personal con Jesús, el buen pastor. A que lo conozcas. Tú puedes ser parte de ese redil. Puedes ser parte de esas ovejas. Y en el día del juicio no oigas esas trágicas palabras que Él te diga, no te conozco. Sino que por el contrario te diga, ven, entra a mi reino, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Puedes oír esas maravillosas palabras. Te invito en esta hora a tener un encuentro personal con Él, a conocerle, a abrir tu mente, tu corazón. Tú le puedes decir unas palabras como esta: Señor, reconozco que soy un pecador, que te he ofendido. Quiero pedirte en esta hora que vengas a mi corazón. Perdóname, lávame de todos mis pecados. Te he ofendido terriblemente, Señor.
Tú lo sabes que es así, porque tú me conoces. Creo que el sacrificio en la cruz del Calvario, eso de que diste la vida para darme vida, lo creo, lo acepto en mi corazón, en Cristo Jesús. Amén. Si esta es la disposición de su corazón, esta confesión, tal vez que lo hiciste con esta oración, la Biblia te asegura que pasas a ser hijo de Dios. Y te sugiero, te recomiendo que consigas un ejemplar de la Biblia. Y reúnate con otros que confiesan la misma fe. También comparte la fe en la cual has creído con otras personas, así como lo estoy haciendo contigo. Y ten un rato de oración diaria con Dios, con el Señor. Entra en el secreto. ¿Cómo vas a aprender a orar? Orando. Y a través del estudio de la misma Biblia te va enseñando cómo oras. Debes orar. Para orar es necesario entrar en el secreto. Cerrada la puerta, dice Jesús. Ora a tu Padre que está en secreto. Y ir al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Hasta pronto.